Bueno, buenas noches a todos, bienvenidos a otra auxiliatura de programación ensamblador. En esta ocasión vamos a hacer lo que son los modelos de examen, ¿ya? Y bueno, en esta ocasión les traje este modelo en el que vamos a comenzar ahora a hacer, ¿ya? En este modelo nos dice que de un arreglo llamado de 5 elementos de 64 bits con signo y una constante k, realizar una división de cada elemento del arreglo entre k y crear un nuevo arreglo llamado b con los cocientes obtenidos de cada división, ¿ya? Aquí tenemos nuestro arreglo de ejemplo, que es este de acá. Este es nuestro arreglo original, este de acá, nuestro arreglo original, y cada uno de estos elementos se va a dividir entre, esperen, siguen entrando, cada uno de estos elementos se van a dividir entre una constante k, dice el ejercicio. Entonces, vaya, entonces hay que agarrar y cada uno de estos elementos vamos a hacer una división entre k, ¿no? Agarramos 12 entre 3, menos 25 entre 3, 14 entre 3 y así sucesivamente para todos sus 5 elementos. ¿Ya? Entonces tenemos el arreglo y luego ese resultado nosotros lo tenemos que poner en un nuevo arreglo que nosotros tenemos que definir, que va a ser el arreglo B. ¿Ya? En este caso, el resultado de esa división, que es 2 entre 3, va a estar en 4. Y así con los demás resultados. 25 entre 3 y 14 entre 3. ¿Ya? Bueno, entonces comencemos más o menos a ver qué es lo que vamos a hacer en esto, ¿no? Que está relativamente casi sencillo. Ya, entonces, ¿qué es lo que tenemos que agarrar primero? Como lo que nos dice acá es que tenemos que recorrer nuestro arreglo elemento por elemento, entonces vamos a agarrar y vamos a hacer lo que es... Uy, esperen, estoy usando mi teclado que no funciona, ahora sí el otro. Vamos a recorrer elemento por elemento estos de acá, ¿no? Uno por uno. Y para eso necesitamos hacer uso de algo que simule a lo que nosotros conocemos como los whiles, ¿cierto? Y para usar eso nosotros necesitamos usar lo que nosotros llamamos los jumps, ¿no? Los JMPs de distintas características que existen. Entonces podemos usar esa instrucción o una que derive de esa, ¿no? Como la que tenemos que es la loop. Ya podemos usar cualquiera de esas dos, usando alguna condición que nos diga que mientras el arreglo sea un determinado número de elementos, siga yendo uno por uno. Entonces, podríamos ir en el número de elementos que tenga nuestro arreglo. En este caso nos dice el ejercicio que son 5 elementos. Por lo tanto, esperen un rato, sigan entrando. Bueno, en ese caso nosotros tendríamos que hacer 5 veces lo que es la repetida de nuestro jump. Entonces podríamos tener una condición que durante 5 veces o mientras un contador 5 se esté consumiendo, vamos a ir una y otra vez a lo que es cada elemento, ¿no? Vamos a agarrar y volver al siguiente y cada una de las iteraciones va a ser una vuelta en nuestro jump. Ahorita no se me entiende muy bien porque no se me ve el código, pero ahorita vamos a pasar al código. Eso sería lo primero que tendríamos que concentrarnos, ¿no? En cómo hacer nuestro loop, nuestro while, ¿no? En el lenguaje ensamblador, y eso lo podemos hacer con esas instrucciones. ¿Cuál es lo siguiente que tendría que preocuparnos un poco? Sería que nos dice que tenemos que declarar una constante k, nos dice. ¿Y a qué se refiere con una constante? No sé si al comienzo tal vez algunas veces uno no le pone mucha atención porque se ve de pasada, pero se pueden declarar constantes en el lenguaje ensamblador. ¿Y de qué manera lo hacemos? No lo hacemos como una variable normal, sino que vamos a agarrar y en vez de poner una variable k, por ejemplo, como ponemos define, por ejemplo, en este caso son de 64 bits, podríamos define quad y el valor, ¿no? Esta manera no sería la más adecuada para declarar constante, sino que en el lenguaje ensamblador hay una manera especial, que es la siguiente. Se pone la directiva EQU, ¿ya? Entonces pondrían su variable k, EQU y su valor. Y eso ya sería una constante. Una constante quiere decir un valor que no va a cambiar, ¿cierto? Y es por eso que nos dice que declaremos una constante k. Después dice, y por si acaso, en las constantes no se debe poner lo que es el tamaño, ¿ya? Por eso se pone una EQ.
Esperen, siguen entrando. Porque la constante, el lenguaje ensamblador, además de que su valor no va a cambiar, por lo tanto esto no va a ocupar como un valor en la memoria como lo hacen las variables, no se le pone el tamaño y además de eso, cuando la llamen es de manera distinta, ya lo vamos a estar viendo cuando solucionemos en código. Se lo llama de una manera distinta a esto, no se lo llama con corchetes como hacemos con las variables, ¿ya? No se usa corchetes. No, lo vamos a poner acá. Cuando son constantes. No se usa corchete porque lo toma como si fuera un dato inmediato. ¿Ya? Ahorita les voy a mostrar. Creo que... Ah, ya, no. Pensé que había escuchado a alguien entrar. Ya. Y luego dice crear un nuevo arreglo llamado B con los cocientes obtenidos de cada división. Ese nuevo arreglo, como al principio no va a estar aún creado, tiene que ser una variable reservada. Entonces vamos a poner que esto va a ser una variable reservada. ¿Y eso en qué sección está? En la sección .bss, ¿cierto? Por lo tanto, ahí tenemos que hacer nuestro B, reservar un quad, que, bueno, no sería un quad, de hecho, sería un número de espacios que en este caso, como nuestro arreglo principal tiene 5 elementos, pues nuestro segundo arreglo va a tener 5 elementos también, ¿no? Entonces, espere, otra vez más, gente. Bueno, ¿qué concluimos de eso? ¿Cuáles son las variables que vamos a tener? Vamos a tener en la parte del punto data, vamos a tener nuestra variable A, nuestra variable solamente A, creo, a ver. Nuestra variable A y nuestra variable K, que lo vamos a definir como constante. La variable A obviamente va a ser un quad y va a tener su valor, que en este caso, esto es un ejemplo, pero tiene que funcionar para todos los casos. Podemos ponerle ese mismo. Bueno, no lo voy a escribir porque lo vamos a pasar directo al código, lo voy a poner acá solo así. Y aquí su valor también, lo que tenga. En el punto SS vamos a tener nuestra variable B y lo vamos a reservar con el número de elementos que tiene nuestro arreglo principal, ¿no? En este caso son 5 elementos. Ya, entonces ya tenemos eso y luego dice crear un nuevo arreglo llamado B y ya tenemos todo eso. Sería empezar a hacer el código, ¿no? En el código ya vamos a meter el loop y todas esas cosas. Ahorita vamos a ver, esperen un ratito. Ya. Entonces creo que ya estaría. La otra instrucción que faltaría que vamos a usar también es que cada uno de los elementos nosotros lo vamos a dividir, ¿no? Entonces aquí también vamos a usar lo que es la instrucción div en algún punto. Y bueno, a ver, vamos a empezar a resolver. Aquí ya tengo un archivo en blanco y vamos a abrir. Ya. Empecemos definiendo, bueno, renombrando estas cositas antes de empezar a ensamblarlo, ¿no? Que está con P1 y lo vamos a cambiar a modelo 00. Eso relativamente es bastante rápido, reemplazar todo y ya estuvo. Ya. Ya, empecemos con la parte del punto data. En la parte del punto data nosotros vamos a poner estas variables que dijimos que... estas de acá, que dijimos que vamos a tener definidas, que son A y K. A va a ser el arreglo y K va a ser la constante. Entonces tenemos la variable A, que va a ser definida en quad porque nos especifica el ejercicio que es en 64 bits. Y vamos a copiar nuestro arreglo de ejemplo, que es este de acá. Agarremos y ponemos 12, menos 25, 14, menos 84 y 99. Ahí ya tenemos nuestro arreglo de 5 elementos. Después, ¿qué es lo siguiente que hay que hacer? Lo siguiente que hay que hacer es definir nuestra constante. Entonces agarran, ponen K, EQ y ponen su valor, que en este caso es 3, si no estoy mal. A ver. Sí, es 3 en el ejemplo. Y luego tenemos nuestra variable reservada en el punto BSS, que es nuestra variable B. Vamos a reservar un quad y, bueno, 5 quads para que guardemos nuestro nuevo arreglo. Con eso ya tendríamos todo nuestro ejercicio. Ahora sería comenzar a resolverlo. Entonces empecemos en la parte del punto main. Bueno, en el punto text, en el main, vamos a empezar limpiando unos 4 registros que son de 64 bits para poder empezar a trabajar ahí. ¿Ya? RAX, RBX, es RCX y ¿qué más? Un RDX también. Unos 4 yo creo que nos alcanza. Uy, ahí está.
Ya limpiemos esos 4 y podemos comenzar. ¿Qué es lo primero que nos dice? Que decíamos que tenemos que hacer algo que simule al while, ¿cierto? Entonces, ¿cómo vamos a nosotros simular al while? Podríamos hacerlo con un jump o con la instrucción loop, que seguramente el ingeniero igual se las enseñó, que esta instrucción loop lo que hace es trabajar con un registro y con un jump, que si lo desglosáramos quedaría de la siguiente manera. Haría un deck del registro, bueno, RCX, y luego haría un jump not zero a donde esté su etiqueta, ¿no? En el caso de que no sea cero, va a seguir haciendo el loop una y otra vez. Eso es lo que haría. En eso se descompone. Podemos usar eso para ahorrarnos instrucciones o podemos usar directamente algo similar a esto con el registro que querramos, ¿ya? El loop siempre va a trabajar con RCX por si acaso. Bueno, el registro C. Entonces, eso dicho, podemos continuar. A ver, podemos usar cualquiera de las dos o podemos hacerlo de las dos maneras igual. Vamos a usar el loop para ahorrarnos instrucciones. Entonces, como ya está limpio el registro C, podemos anotar aquí que lo vamos a usar en el loop para no olvidarnos. Usado en el loop y así no lo volvemos a sobreescribir después más adelante, ¿no? Entonces aquí vamos a hacer primero algo que nos permita recorrer 5 veces nuestro arreglo. Entonces, para que el loop se mueva 5 veces, vamos a mover al registro RCX 5 como dato inmediato. Y luego de eso vamos a poner nuestra etiqueta, como podemos ponerle inicio del do while, así para que sea bien explicativo o bien específico, mejor dicho. Y luego podemos poner loop inicio while para que digamos que indiquemos que ahí va a saltar luego que haga su ciclo respectivo. Entonces, con esto nosotros ya tendríamos una manera de hacer 5 iteraciones. Esto va a entrar a RCX, va a entrar esta etiqueta, simplemente es una etiqueta, no hace nada cuando llega ahí. Y luego aquí va a entrar, va a decrementar ese X y va a volver a saltar y va a hacer 5 veces la vuelta. Va a volver acá, acá, una y otra vez, 5 veces. Entonces ya tenemos algo que hace 5 recorridos. Ahora, con esos 5 recorridos, ¿qué podemos hacer? Podríamos agarrar cada uno de los elementos de nuestro arreglo A, ¿cierto? Entonces, como nuestro arreglo A es un quad, tenemos que ver cuántas veces tenemos que saltar de dirección en dirección, ¿ya? Entonces vamos a hacer un mini esquema aquí de cómo se ve nuestro arreglo en memoria. Entonces tenemos A, que está apuntando a una cierta dirección de memoria, que podemos poner de la 40.2000, que no es esa, pero la vamos a poner. Y está de esta manera, ¿ya? Tenemos nuestro dato A y como primer dato tenemos el 12, ¿cierto? Entonces, como es un quad, esto va a tener 8 divisiones, ¿ya? Entonces vamos a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿ya? Y vamos a tener el 12 al final, obviamente en hexadecimal. Bueno, no lo voy a poner así, pero vamos a poner que todo esto junto va a tener el 12. Obviamente, empezando con el dato a partir de acá, a partir de abajo, porque está en Little Endian. Tendría que hacer la transformación a hexadecimal y para ahorrar tiempo mejor todavía no la voy a hacer, ¿ya? A ver, esperen un ratito. Están entrando todavía. Uy. Esperen. Ya. O podemos simular que esto esté en hexadecimal para ahorrarnos tiempo también. A ver. Imaginando que cada uno de los datos lo vamos a poner como si todos fueran hexadecimal, que no lo hemos definido así por si acaso, para que se vea cómo se vería esto en memoria, si es que estuviera en hexa, tendríamos de la siguiente manera, ¿no? Tendríamos acá nuestro 0000000000 lleno de ceros y aquí terminaría en 12, porque hace de abajo hacia arriba en el caso, y como esto solamente sería un 0x12, se supone que tiene ceros a la izquierda. Y lo haría de esa manera su representación. Pero tiene sus 8 espacios antes de ir a la siguiente variable. Uy, mucho zoom para afuera. Y luego tenemos el 25 negativo, que lo vamos a poner solo como 25, solo es para ilustrar esto ya, no es como realmente se ve.
porque los datos están en decimal, tendría que hacer la transformación respectiva a hexadecimal. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 divisiones y tenemos recién el otro dato que sería nuestro 25, pero lleno de 0. Y todo se separa con esos ceros a la izquierda. Si es que tuviéramos todo lleno, pues también se rellena, ¿no? Si es que tuviéramos acá un 1, 2, 3, 4, 5 hasta los 8 dígitos, bueno, los 8 espacios que en realidad son 16 dígitos. Pero así se va separando. Esto es la primera casilla de nuestro vector, esta es la segunda casilla de nuestro vector, ¿ya? Entonces, como está separado de esa manera, las direcciones igual, cada una ocupa un espacio de esas. Entonces aquí tendríamos la primera dirección que es la 0, 0, la segunda 0, 1, 0, 2 y así sucesivamente hasta llenar las 8 direcciones. Bueno, serían 7 porque empieza en 0. Y creo que aquí me pasé. Y luego vendría 8, 9, A, B, C, D, E. ¿Ya? Y de esa manera lo tendríamos dividido. Entonces, ¿qué podemos deducir de esto que acabo de poner acá, de cómo se dividen los datos? Que nosotros, para poder referenciar un vector, sabemos que necesitamos llegar a sus espacios de memoria, digo, a sus direcciones de memoria, que son estas de acá. Que son esas de ahí. Esas direcciones de memoria nos van a llegar como la dirección de una casa al dato, ¿no ve? Es por eso que ponemos los corchetes en las variables. Cuando hacemos esto, en realidad estamos haciendo, sacame el dato de la 42000, ¿cierto? Entonces, si nosotros quisiéramos llegar al dato 1, simplemente llamaríamos a A, ¿cierto? Pero si queremos el segundo dato, no haríamos un A más 1, ¿no? Eso estaría mal. ¿Por qué? Porque el tamaño no es un byte. Eso simplemente funciona cuando son bytes, solo en bytes. A menos que estén usando algún otro método de multiplicación que después lo voy a enseñar todavía. Ahorita estamos viendo más a la manera dura. Y para hacer esto en realidad no tendrían que hacer un A más 1, sino que tendrían que agarrar, ¿y cuántos espacios dijimos que hay entre variable y variable? 8, ¿cierto? Entonces en vez de A más 1 tendríamos que hacer A más 8, ¿ya? Para ir al espacio número 2 de nuestro vector, ¿ya? Entonces, esta sería la primera casilla, que es el índice 0, y la segunda casilla, el índice 1. Entonces, tendríamos que hacer A más 8, y así hacer más 8, más 8, más 8. Para la para la tercera casilla, que es el índice 2, tendríamos que hacer, lo vamos a anotar aquí al lado, para la segunda casilla tendríamos que hacer A más 8 más 8, ¿cuánto es? 16, ¿cierto? Y así. Y 16 más 8, 24. Y sería para la tercera casilla A más 24 y así sucesivamente. Siempre le sumaríamos 8 para ir a un elemento en 64 bits u otro, ¿no? Entonces, ahí podemos ir referenciando por direcciones a nuestro vector. Aquí entonces vamos a agarrar. Lo primero que tenemos que hacer es copiar su dirección a un registro. Entonces vamos a anotar acá. Copiamos a una dirección el registro del vector. Digo, la dirección. Ay, al revés lo puse. A un registro la dirección del vector. ¿Ya? Entonces agarramos y vamos a hacer un move. Como nuestras direcciones están en 64 bits, vamos a mover a RBX o a RDX de dirección. No, mejor a RBX porque después vamos a usar ese registro. Vamos a mover lo que es nuestra variable A, ¿ya? Así sin corchete. Eso es para mover la dirección. Luego de mover la dirección ya podemos empezar a usar esto como si fuera nuestra variable. Pero aquí podemos sumarle nosotros algún valor, ¿ya? Entonces podemos hacer lo siguiente, ¿ya? Aquí haciendo algo como fuera agarrar la variable en un registro, podemos aquí agarrar y hacer lo siguiente. Podemos empezar a usar los registros numéricos, vamos a usar R8 ya. Vamos a mover al registro R8 nuestro índice en el que va a tocar el loop, ¿ya? Digamos en el índice 0, por ejemplo. Entonces vamos a mover acá lo que es RBX. Esto sería lo mismo que hacer
un move a R8 de la variable A. ¿Ya? ¿Por qué? Porque hemos movido al registro RBX la dirección de A. Con eso podemos hacer lo mismo, pero cada vez que el while esté avanzando, una y otra vez, va a hacer lo mismo y no va a avanzar en nuestro vector. ¿Qué teníamos que hacer para avanzar entre casilla y casilla? Tenemos que alterar esa dirección, ¿no? Entonces vamos a hacer acá un add a RBX, que es nuestra dirección de 8. Y con eso podemos avanzar entre casilla y casilla. En la primera iteración va a agarrar la primera casilla, en la segunda y así sucesivamente en cada una de sus iteraciones. Simplemente sumándole al registro que contenía la dirección los 8 bits que hacen en el caso de un quad. Ahí lo borré. ¿Ya? Entonces, con eso nosotros estaríamos haciendo que en R8 siempre se agarre lo que es la casilla actual, ¿ya? En el caso de la primera iteración, la segunda y la tercera. Bueno, hasta la quinta. Entonces, ya tenemos en R8 lo que se supone es el elemento del vector, ¿ya? Ya va a cambiar dinámicamente en cada uno de ellos. Hasta ahí, más o menos, alguna duda o pregunta antes de que siga con el ejercicio. El contador RCX puede ser de cualquier tamaño, o sea, puede ser CL, S, así. En el caso del loop, de preferencia deberías limpiar tu registro C, porque posiblemente es que toma todo el registro C en su máximo tamaño, como en este caso ya estamos trabajando en 64 bits. Es mejor que en el loop lo agarres y lo limpies todo tu RCX, para que así tengas todo blanco por ahí. Digamos, usas el CL y en vano luego se va a modificar todo con lo que esté en los datos basura, ¿no? Así que mejor es que lo limpies todo tu registro RSX. Siempre que uses el loop. ¿Ya? Okay. ¿Alguna otra duda o pregunta antes de que continuemos? Disculpa, a mí se me cortó por un segundo. ¿Por qué lo ponías RBX entre corchetes? Ya. El RBX lo ponemos entre corchetes porque es como si tuviéramos la misma variable A. Solamente como si hubiéramos copiado su referencia, por así decirlo, ¿ya? Porque, digamos, en este caso las variables solo contienen lo que son las direcciones y apuntan a su dirección respectiva. Entonces, ahorita lo que hicimos es agarrar y en vez de apuntar con el nombre de la variable a esa dirección, apuntamos con el registro también a esa dirección. Y es como si tuviéramos dos punteros, ¿no? A la misma dirección. Y por eso que al poner los corchetes es como si estuviera haciendo de la variable A. ¿Ya? Y la diferencia de tener directamente aquí la variable A o un registro es que al registro nosotros le podemos alterar su valor. Así pudiéramos nosotros ir, digamos, en la primera iteración a la primera casilla y como aquí ya le vamos a alterar al registro la dirección, en la segunda iteración ya vamos a ir a la segunda casilla y así vamos a ir haciéndolo dinámicamente. Eso sería. ¿Alguna otra duda o pregunta? ¿O se entendió lo que dije? En la primera vuelta va a agarrar al primer elemento de A, ¿no? Sí, porque en la primera vuelta recién lo hemos copiado de la variable A, su dirección, al registro RBX y aquí ya va a estar en 0 porque no le hemos sumado todavía. Ya en la segunda ya habrá sumado estos 8 al registro RBX y su dirección se va a alterar y ya va a tomar el segundo elemento. Y así en la siguiente y la siguiente. ¿Alguna otra duda o pregunta? ¿El video lo vas a subir después de que termine? ¿Después de que Sí, termine? sí, sí, porque dijeron eso en el grupo, ¿no? También así para que los que no, creo que algunos tienen examen, si no leí mal, así lo ven para su examen. Ah, ya, gracias. Dale. Ya, a ver. ¿Alguna otra duda o pregunta? Disculpa una pregunta, oye, si fuera, digamos, un doble Word, ¿cuánto le Ujú. sumarías al registro RBX? En el caso de un double word, aquí le sumarías 4. En el caso de un byte es 1.
En el caso de un word es 2, de un double word es 4 y de un quad es 8. Ya, gracias. Dale. ¿Alguna otra duda o pregunta? Ya, continuemos entonces con el ejercicio. Ya. Entonces, con esto ya estamos referenciando cada uno de los elementos del vector. Entonces, prácticamente tendríamos a ver de todo nuestro enunciado, tendríamos a ver, bueno, casi nada, ¿no? Simplemente hacemos ya la agarrada del elemento. Nos faltaría hacer la división de cada elemento del arreglo entre K. ¿Y cómo hacemos lo que es nuestra división? Lo primero que tenemos que ver es cómo trabaja el div, ¿no? Nos dice primero que está trabajando con números con signo. Entonces, de las divisiones, bueno, esto no era la instrucción, solo quería decir que era división. De esta instrucción de división hay dos variantes, sabemos, ¿no? Que es la de idiv y la de div. La primera se encarga de números con signo y la segunda de números sin signo. Eso dependiendo, si en el enunciado nos hubiera dicho sin signo, usábamos la segunda. Pero como nos está diciendo con signo, hay que usar esta de acá. Entonces, bueno, el formato de ambas es igual, simplemente el resultado variaría, ¿no? Porque lo interpreta de una u otra manera, pero el formato es el mismo. Ya, ¿cómo trabaja el idiv en el caso de números de 64 bits? Sería de la siguiente manera, ¿ya? Si tuviéramos de numerador un elemento de 64 bits, por ejemplo, bueno, de hecho tendríamos que tratarlo como un número de... ¿Cuánto es el doble 64? 128, ¿ya? Cuando nosotros estamos trabajando con un número de un determinado tamaño, tenemos que asumir que está en el denominador. Entonces haríamos como si estuviéramos de denominador de 64 bits, ¿ya? Y cuando nosotros tenemos un denominador de un tamaño en la división, el numerador tiene que ser del doble de ese tamaño. Sabemos que no existen, ¿no?, registros de 128 bits, pero la división nos facilita una pequeña instrucción para simular lo que es los 128 bits, ¿ya? Arriba tendríamos que tener 128 bits, porque así se realiza la instrucción de división. Tenías que tener el doble de lo que estoy haciendo en la división para que lo parta, ¿no? Así siempre se divide, porque si tuviéramos del mismo tamaño no se pudiera hacer una partición. Entonces, arriba tendríamos que tener 128 bits. ¿En qué registros tendrían que estar esta parte de nuestro numerador? Tienen que estar en lo que es el registro RAX y RDX respectivamente, ¿ya? Eso es, estos dos juntos hacen un solo número, por si acaso. Y ese número es el que nosotros vamos a dividir entre 64 bits y nuestro resultado va a quedar en RAX, lo que es nuestro cociente o resultado del div, y en RDX nuestro residuo o resultado del mod, ¿ya? Lo que conocemos como mod. Esto para que se entienda mejor. Entonces, tendríamos de esta manera nuestros resultados una vez se ha hecho la división. En el caso de la división, ¿por qué se hace o cómo le meto tantos registros? Dirán tal vez. Tenemos que agarrar y simplemente, antes de todo, como estos registros lo toma la instrucción división de manera predefinida, o sea, el lenguaje ya está armado para que siempre tome RAX y RDX como numerador cuando hacen división entre 64 bits, así que eso no se puede cambiar, no pueden agarrar y hacer RCX, por ejemplo, acá y otro registro. Lo que tienen que hacer, lo primero para dividir sería mover a RAX y RDX su numerador, ¿ya? Porque eso está predefinido. Y los segundos simplemente tienen que llamar a su div y llamar a su denominador. Sería que llamen a su, bueno, en este caso, idiv. Y aquí abajo tendrían que poner su denominador, ¿no? Entre qué lo van a dividir, en teoría. Y con eso ustedes ya lo tendrían, ¿ya? Y simplemente con eso ya estaría lo que es su dato. Pero el idiv lo que no puede hacer es lo siguiente. No pueden agarrar ustedes y hacer lo que es la división entre un dato inmediato. Así que tendrían que ustedes agarrar y
pasarlo su variable constante a lo que es una variable o un registro antes de todo, porque si no van a tener problemas, ¿no? La instrucción de división simplemente la pueden hacer entre un registro o entre memoria, ¿ya? Y nosotros aquí lo que nos indica el enunciado es dividir entre una constante. Y la constante no cuenta como memoria, aunque esté en la parte de memoria, porque incluso está definida con otra directriz, ¿no? Entonces no es como si fuera una memoria. Prácticamente la constante es como un casi dato inmediato, medio extraño, ¿ya? Dato inmediato no nos deja hacer la división y entonces no vamos a poder dividir entre la constante. Así que nosotros vamos a tener que moverlo a una memoria o a un registro de un cierto tamaño, ¿ya? Además, las constantes tampoco tienen un tamaño definido y es por eso que la división necesita saber el tamaño y por eso no va a saber con qué dividir si es que no le mandan un registro o una memoria. Ya, explicada la división, ya podemos proceder a lo que es el ejercicio, ¿no? A ver, vamos a ver acá. Estamos allá, hasta aquí. Aquí agarramos y tenemos el elemento del vector en R8. ¿Qué tenemos que hacer con ese elemento? Dividirlo entre la constante K. Entonces, dijimos que la constante K no podemos hacerla y agarrar la división acá directamente. No, pero lo primero que tenemos que hacer es mover a RAX y a R de X el numerador. ¿Cómo hacemos eso? Vamos a agarrar y mover primero a... ¿Dónde está nuestro numerador? Sería R8, ¿cierto? Porque vamos a dividir el vector entre K. Entonces nuestro vector es el numerador. Entonces movemos a RAX, nuestro vector que sería R8. ¿Ya? Ahora, ¿cómo movemos a R de X lo que está en RAX? El lenguaje de ensamblador nos facilita una instrucción para poder dividir específicamente, ¿ya? Que lo que hace es ampliar el número con signo a un determinado, bueno, no a un determinado registro, al registro que usa la división específicamente. En este caso vamos a usar lo que es el convert, ¿ya? Es de convert quad to o, que esto sería como un octaword prácticamente, ¿ya? Esta instrucción, ¿qué es lo que hace? Esta instrucción pasa de lo que es el registro RAX, lo extiende a lo que es el registro RAX junto con el registro RDX. Uy, ahí, muy chuño salió acá. RDX. Mejor abajo, esperen. Mejor acá. Lo extiende con RAX y RDX. ¿Ya? Un número lo extiende con signo por si acaso. ¿Ya? Si tenemos aquí un -1 que sabemos que es todo lleno de Fs, R de X se va a llenar de Fs porque es un negativo, ¿ya? Entonces vamos a hacer uso de esta instrucción. Esta instrucción tiene sus variantes para cada tamaño, obviamente, ¿no? Para transformar de un double word, de un word a double, sería CWD, si es al siguiente sería CDQ, si es antes sería... CBW, y esas tres variantes tenemos: de byte a word, de word a double, de double a quad y de quad a octal. Bueno, a octaword, que es como un tamaño que no existe en los registros, pero nos deja transformar la instrucción. Entonces aquí agarraríamos y en RAX agarran y ponen CQO. Bueno, no se ilumina, pero si la instrucción se ejecuta, simplemente ponen eso y ya sabe la instrucción que siempre tiene que tomar el registro A, porque esta instrucción es siempre usada para la división. Instrucción para ampliar el registro RAX a RDX, RAX, ¿ya? Siempre se usa en la división y por eso lo amplía específicamente esos registros. Entonces, hasta ahí ya tenemos la primera parte de nuestra división, que es mover a RAX y a RDX. ¿Qué es lo siguiente? Dividir entre nuestra constante. Nuestra constante está en K. Entonces, aquí ustedes pueden agarrar y pueden mover a un registro. En el caso de, pueden usar R9,
lo que es la variable k. En el caso de las constantes, ustedes no tienen que poner corchetes, ¿ok? No tienen que ponerlo de esta manera, porque las constantes es como si no tuvieran dirección. Directamente ponen el valor de la constante, ¿ya? Ponen ahí y luego de eso, esperen, siguen entrando. Luego de moverlo a nuestro registro ya podemos hacer nuestra división. Entonces aquí agarramos y ponemos div. ¿De qué íbamos a dividir? R9, que es nuestra constante. Y con eso ya estaría. Esa es la segunda parte, ¿no? De dividir entre el denominador. Nuestro denominador es nuestra constante. Con eso ya estaría lo que es nuestro resultado. Aquí nos decía el enunciado que crear un nuevo arreglo con los cocientes obtenidos. Los cocientes son los resultados del div. ¿Dónde están los resultados del div? En RAX. Entonces hay que mover de RAX a nuestro nuevo arreglo. Entonces vamos a agarrar y vamos a hacer eso. Aquí podemos agarrar, a ver dónde está. Aquí no tenemos referencia a nuestro nuevo arreglo. Podemos hacer la referencia, entonces vamos a agarrar acá. ¿Dónde está? A ver. Ya, vamos a agarrar acá. Y vamos a copiar igual que como hicimos con la variable a, que es de nuestro vector a. Vamos a mover a un registro. Podemos usar R10, nuestra variable b. Bueno, nuestras direcciones de la variable b. Vamos a copiar lo mismo que hicimos acá, ¿no? Copiamos a un registro la dirección del vector b. Ya tenemos en R10, igual que teníamos en RBX a, tenemos en R10 a b. Ahora vamos a agarrar y hacer lo mismo que hacíamos con el primer arreglo. Vamos a recorrerlo. Entonces, ¿qué hacíamos para recorrerlo? Aquí le sumamos 8, ¿cierto? Entonces vamos a hacer acá lo mismo. Vamos a sumarle a R10 8. Y con eso se recorrería de la misma manera que nuestro primer arreglo. Entonces, si tenemos ya las mismas direcciones, se supone, o sea, la posición 1, la posición 2 y así sucesivamente, simplemente tendríamos que hacer un move en esta parte, después de la división, ¿ya? Aquí se supone que el resultado de la división del div está en RAX y eso es lo que vamos a usar, ¿ya? Porque no necesitamos, vamos a anotar el mod en RDX. No necesitamos el mod, ¿no? No lo necesitamos, porque no está pidiendo el enunciado eso. Simplemente vamos a usar RAX. Entonces vamos a mover a nuestro vector B. ¿Dónde se encuentra nuestro vector B? En R10 dijimos, ¿no? Entonces vamos a agarrar acá y vamos a poner a R10 me vas a mover RAX. Uy, faltó la coma. Y con eso ya estaría lo que es nuestra movida al nuevo vector. Y prácticamente ya estaría con eso el ejercicio, si es que no hay algo más. Ahorita voy a ver, voy a leerlo otra vez el enunciado. A ver, crear un nuevo arreglo con los cocientes obtenidos de cada división. En teoría con eso ya estaría nuestro ejercicio resuelto. A ver, vamos a echarle una revisada. Lo primero lo limpiamos todo. Copiamos a un registro la dirección de A. Copiamos a un registro la dirección de B. Luego movemos a este registro RCX para que nos haga 5 veces el while o el loop, en este caso, que vamos a usar la instrucción loop. Y 5 veces porque esa es la longitud de nuestro vector, ¿cierto? Después hacemos nuestro loop en esta parte. Aquí movemos a R8 cada elemento del vector. El primero, que es el vector A. Y vamos a hacer con eso la división, ¿no? Movemos a RAX y luego lo ampliamos con la instrucción CQO. Luego de eso movemos a R9, lo que es nuestra variable, bueno, nuestra constante K, y dividimos. Las constantes son sin corchetes. Y luego al final hacemos lo que es la creación del nuevo vector, que está en R10, lo que está en RAX, que es nuestro resultado de la división. Y luego al final acá es para que nos mueva dinámicamente elemento por elemento de nuestros vectores. Ahora vamos a verificar entonces si está cumpliendo de manera correcta el ejercicio. Vamos a compilarlo y debuguearlo. Aquí agarremos y abrimos un CMD. Disculpa. ¿Sí? Esa constante no necesita estar dentro del do while, ¿no? La K. ¿Cómo? La K, la constante, no es que lo estás moviendo al
al a R9, no necesita estar ahí en el do while, ¿no? Bueno, sí, prácticamente no necesita estar, si no estaría moviendo cada rato, sí, tenés razón. Puede estar afuera porque el valor como no va a cambiar, va a estar en R9 una y otra vez y no va a cambiar. Sí, tenés razón. Sí, se lo puede poner ahí Ok. igual. Está bien. Bueno, mientras lo ensamblo, ¿alguna duda o pregunta? Si se les ocurre, díganmela. Vamos a ir ensamblando esto. Pam. Abrimos CD. Luego el pad. De la división, para saber qué tamaño elegir, todo depende del divisor, ¿no? De su tamaño. Sí, del divisor, del denominador depende el tamaño, porque de ese tamaño vos vas a agarrar siempre el numerador, el doble de ese. Porque si no sabes cuál es el tamaño del divisor, bueno, tendrías que sacar la mitad del denominador y es más complicado sacar la mitad, ¿no? A veces. Mejor es sacar el doble de ese. Pero ¿y si tengo un número muy grande que entra en RAX, por ejemplo, y lo tengo que dividir con un número que entra en un registro de un byte? ¿Cómo sería ahí? Tendrías que pasar a tu byte a un registro más grande, porque cuando haces una división de un número muy grande por un número muy pequeño, te sale overflow. Bueno, es otra banderita, pero también te da problemas por lo que el número es muy pequeño. No sé si el ingeniero creo que les ha mencionado que por eso es que cuando el número es muy pequeño y está en un registro muy pequeño no se puede hacer división por uno grande. Tendrías que pasar tu byte a uno más grande para que puedas hacer la división. Sería a un registro de 64 bits. Ajá, porque si haces RAX bueno, es más complicado que dividas RAX en un 32-32, ¿no? Es mejor que lo amplíes RAX y que lo pases tu byte de denominador a 64. Eso sería. Entonces, tanto en la división y la multiplicación no se pueden dividir, o sea, multiplicar o dividir con registros diferentes, ¿no? Tienen que ser del mismo tamaño los dos. Sí, tendrían que ser. Bueno, en la división tenés el numerador del doble del tamaño prácticamente, ¿no? No son del mismo tamaño en sí. Pero sí, casi siempre tenés que coincidir con lo que dice en sus formatos, ¿no? En el caso en la multiplicación sí creo que sí coinciden. En la división tu numerador es del doble del tamaño que el denominador. Ah, ya, ok. Dale. A ver por dónde íbamos. Ah, aquí el pad ya está. Aquí Nasum. Y creo que algo se me escapó en alguna parte. Pero a ver, vamos a ver si da error esto. Ah, no, está bien. Uy. Ah, pucha, se me fue. Ah, sí. Ya está. Ahora sí, vamos a abrirlo. Programa. Abramos el archivo. Bueno, podemos arrastrarlo directamente acá. ¿Dónde está? A ver. Pucha. Aquí está. Listo, ya está abierto. Vamos a irnos a la 40. Ay, me equivoqué. 401550. 401550. Y la 407030, si no estoy mal. Ahí es donde tenemos las variables reservadas, ¿cierto? Y en la 40... Bueno, aquí es donde estaría nuestro vector prácticamente, que ahorita está vacío. Y en las demás variables nosotros tendríamos, bueno, en la 403010 tendríamos lo que es nuestra variable de los vectores A, ¿ya? Que es lo que les mostraba, ¿no? Al principio, que les decía que iba a estar lleno de 0 y luego el número, en el caso del negativo, va a estar lleno de F y el número, y así sucesivamente se dividen de 8 en 8, ¿no ve? Aquí tenemos 4, 8. Este es el primer elemento. 4, 8, el segundo elemento, el tercer elemento, el cuarto y el quinto. Es por eso que usamos el más 8. Esperen, siguen entrando. Y bueno, aquí se puede observar más mejor, ¿no? Bueno, mejor. Entonces, tenemos eso. Y vamos a empezar a debuguear. A ver, probémoslo. Entonces, tenemos... Uy, esperen, no veo. Vamos a enchufar la lámpara. Ya.
Vamos a empezar, ya le di nuevo origen acá si no estoy mal. Y vamos a empezar a darle F7. Aquí vamos a limpiar todos nuestros registros que vamos a usar. Lo primero que hacíamos acá era, a ver, lo vamos a poner acá, ya. Lo primero que hacíamos era agarrar y limpiar, ¿no? Y luego de eso agarramos y movíamos a la variable, bueno, al registro RBX nuestras direcciones de la variable A. Vamos a ampliar un poquito más esto, ya. Aquí nos dice que está moviendo de la 403010, que es nuestra variable A, que es la dirección principal donde comienza nuestro vector, a RBX. Y RBX aquí ya va a cambiar, ¿no? Va a cambiar de su valor a... Ay, pucha. Bueno, tengo que ampliarlo un poquito más esto. Ahí. Ya. Ya lo mueve y ya tenemos ahí la dirección. Es lo mismo que tuviéramos la variable A, que aquí es 403010. Luego movemos a R10 nuestro vector B, que es la 407030. Y ahí está. En la 407030 está en R10. Luego de eso, ¿qué hacíamos? Movemos este 5RCX para poder empezar a hacer el loop. Oh. Bueno, sale SX. Qué raro. Pero lo mueve y luego de eso ya estaría eso. Y luego al fin, como siguiente instrucción, tenemos que mover la constante al registro R9. Ah, ya. Aquí cuando movemos datos inmediatos a lo que son los registros, lo toma automáticamente como si fueran doubles, ¿ya? Por si acaso, es por eso que en este caso está tomando el R9 y posiblemente falle. Ah, no, está limpio el R9. Lo mueve nuestra constante K, que es 3. Y como les decía, lo toma las constantes como si fuera un dato inmediato. Aquí no sale ninguna dirección como cuando movemos variables, ¿cierto? Sale directamente el dato. Ahí. Y ahí le damos F7, tenemos en R9 nuestro 3 y podemos seguir con las instrucciones. Lo siguiente es empezar el while, ¿no? ¿Qué hacíamos primero? Extraíamos en R8 nuestro elemento del vector, que en este caso es extraer de la dirección de RBX, que en este caso es la 403010, es nuestro primer elemento, lo cual sería todo esto de acá, 00000C. Entonces, en R8 debería aparecer eso. Ahorita está con datos basura, pero se va a sobreescribir. Ahí está, 000000, no se ve, 0C. Ahí está. En la primera iteración hace eso. Luego tenemos que mover para dividir a RAX. Aquí está limpio RAX, pero ya le movemos el 0C. Lo ampliamos a RDX. En este caso RDX está vacío y va a volverse a estar vacío, así que no se va a ver la diferencia, pero se va a ver en la siguiente vuelta. Y luego dividimos entre R9, que era nuestra constante. Y eso va a quedar en RAX y en RCX. Bueno, de este resultado debería dar 4, ¿no? Porque era 2 entre 3. Y va a dar 4. Ahí está nuestro resultado en RX. Luego tenemos que formar el nuevo vector, que está en R10 su dirección, ¿no? Que es la 407030. Vamos a irnos a la 407030 para ver cómo cambia. Y ahí vemos que está en 0 primero y cuando ejecute se va a volver esto 0040000, puro 0. Ahí está. Y luego sumamos a R10 para que vaya a la siguiente dirección, ¿no? O bueno, la siguiente casilla del vector y también para RBX. Y luego vuelve al loop. El loop va a hacer que se reduzca nuestro registro RCX. Ahí está, de 5 a 4. Y saltó otra vez y va a volver a hacer lo mismo, ¿no? En R8 extraemos lo que es, en este caso ya va a ser el negativo, que está en la 403010. A ver, 403010. Este negativo ahora va a tomar E7, ya de derecha a izquierda, porque es al revés, ¿no? El orden. Aquí está, R8 cambió a eso. Y ahora sí van a ver cómo amplía esta instrucción al registro. Miren, vamos a pasarlo a RAX, ¿no? Para poder dividirlo. Y luego hacemos el CQO, que se supone que amplía de RAX a RDX. Ahorita está en 0 RDX, voy a poner F7 y se amplió. ¿Y cómo sabemos que se amplió? Pues porque se extendió las F. Las F son números negativos. En el caso de que sea negativo, como en ese caso, se llena de F. En el caso de que sea positivo, se llena de 0. Y luego divide normalmente entre R9, que en este caso es 3. Y luego ahí está, nuestra división es un negativo, que en este caso sería, a ver, en nuestro ejercicio es un
menos 25 y nuestro resultado es un menos 8, ¿no? Y aquí nos sale, si le damos doble clic, que es un menos 8. Y todo bien. Luego movemos a nuestro nuevo vector. Debería salir nuestro FFFFF8. Vamos a irnos a ver a la 407030. Ahí está. Se movió al segundo espacio de nuestro vector B. Y así vamos a ir yendo, ¿no? Para los demás casi es lo mismo. Va a mover al R8 y luego al RAX para dividir. Extiende, divide y movemos al nuevo vector. Ahora se va a rellenar este otro tercer espacio. Ahí está el 0,4. 0,4 igual da la segunda división. Ah, sí da. Vaya. 14 entre 3. Ah, claro, pues porque es solo es el div. Ya. Y luego sigue. Dividimos. Bueno, hacemos el loop. Y luego la segunda extiende, divide, movemos. Ahora se rellena la otra, que en este caso es un menos 28. Y luego al final tiene que hacer el 33, ¿no? Y vamos a ver que lo rellene el quinto espacio. Ahí está. Un 21 en hexadecimal, que es un 28, bueno, 33 con signo. Bueno, este está mal. Bueno, es el 33, está bien. Y ahí están los 5 elementos que deberían estar. Y al final va a terminar el loop. Se va a salir y finaliza. Y hemos cumplido con lo que dice el enunciado, hemos dividido cada uno de los elementos y con su cociente hemos formado el nuevo vector B. ¿Hasta ahí alguna duda o pregunta? ¿O se entendió? Un ratito puedes mostrar el enunciado, Pablo, por favor. Dale, aquí está. Este acá es. ¿De dónde sacaste la pregunta? Es de un modelo de el año pasado, si no estoy mal. Y Del práctico que nos dio desde las 12 para adelante, todinga tan media jodidinga, ¿la puedes hacer? a ver, bueno, no creo que pueda hacerlas todas, no por el tiempo, pero a ver, mándenme una de No, las unas más feas cuantas, que... dos, A tres, ver, las dos, de las 12 para adelante, de la 1 a la 11 para eh, Silanga, están. ¿podrían pasármelo por WhatsApp, por favor? Porque no sé cuál práctico dicen. Oye, Pablo, pero el vector lo pidió en B y vos lo estás poniendo en R10. En todo caso se le pone B nada más y ya está. ¿Cómo? No lo estoy... O sea, es que si lo pones en B, tendrías que ir casilla por casilla y aquí tendrías que... No puedes sumarle a... No puedes hacer esto, ¿no? No puedes hacer add B8. Y para que nos podamos mover elemento por elemento, lo pongo en un registro. Solo estoy usando un direccionamiento nomás y ya. O sea, puedes usar otro método que es... También hay uno en el que tenés que multiplicar y puedes poner directamente, ¿no? El registro B por algo que incremente y por 8, ¿no? Pero, ¿El base por índice? ajá, ese también podrían usar. O el escalado, ¿no? Ajá, el índice escalado. Ese es más fácil, creo, porque solo manejan un índice y aquí tienen el por 8, dependiendo, ¿no? Del tamaño. Y van incrementando tamaño. A ver, me lo pasaron su práctico. Disculpa, Pablo, ¿será que Sí, puedes mostrar todo el código un segundo, por favor? ya. Aquí está. Bueno, no se ve. Esperen, ahorita les voy a compartir Creo que más ya te bien lo pasaron en el grupo, bro. Ah, ¿lo pasaron ya? Ah, bueno. Esperen un ratito. Lo voy a poner para que lo vean porque mejor que lo tengan el código que... ¿Cómo se pone esto? Gist. Uy. Esperen un ratito. Modelo 00.asm. ¿Y cómo se compartía? A ver. Y este es el link. A ver. Me dicen si pueden entrar. Está en esto de acá. Debería salirles así.
Se los mandé ahí en el chat. ¿Le sale? ¿Hola? ¿O me muteé? Sí, Sí, sale. sí, se ve. Ahí. Bueno, ahí está el código por si quieren verlo. ¿O era para preguntar que querías que muestre el código? ¿O era para sacarle screenshot? No, es que yo lo estaba haciendo y me salió un error, pero olvidé poner en el punto BSS la B. Solo era eso, quería ver qué me faltaba. Ay, Gracias. dale. Ya, a ver, vamos a ver. Entonces, ¿qué estamos? Ah, ya los prácticos estamos viendo. A ver, práctico. Aquí. A ver, ¿cuál? Todos estos Desde que... las 12 para adelante. Bueno, pero dígame uno feo para que hagamos a ver. El más La feo. 12 era explicarla porque no la entiendo, desplazamiento y con contador, no sé cómo dice. La 11 es similar, pero esta lo mete desplazamiento y no la entiendo. A ver, dice definir dos números sin signo a multiplicar llamados respectivamente multiplicando y multiplicador y realizar la multiplicación por software de los mismos, pero ahora mediante el algoritmo de desplazamiento y sumas repetidas, almacenando, esperen, siguen entrando, almacenando el resultado del producto en memoria en una variable llamada producto. Bueno, a ver, desplazamiento y sumas repetidas, a ver, sin no multiplicar, no multiplicador llamada. Bueno, supongo que se refiere a que desplazamiento. No creo que específicamente sean los shifts, ya que los shifts te multiplican, pero siempre te multiplican por el doble, ¿no? O sea, el número por 2 por 2 por 2 por 2. Así que supongo que se refiere a, ver, dos números sin signo a multiplicar llamados respectivamente. Realiza la multiplicación por software de los que el de desplazamiento y sumas repetidas. Puede que se refiera simplemente que lo sumes, no, pero el de arriba es simplemente sumar. El de sumas repetidas es como cuando Sí, tenés ajá, cuando sumas 4 varias veces y por es igual 2 que la tenés que... multiplicación. Sí, Ujú. sí, sumar. Pero el Pero ese desplazamiento. desplazamiento me chipa. Desplazamiento y sumas repetidas. El resultado del producto de memoria en una variable llamada producto. Desplazamiento, no había visto eso antes, pero podría que se refiriera a los shifts. A ver, sumas No repetidas. creo, por ahí quiero multiplicar por 10, ahí en Shift no se puede. Pero Medio los raro, shifts sí. son los únicos que desplazan. Pero no se puede multiplicar por 10, solo por 2, 4, 8, 16 y así sucesivamente. Podría Así es. ser que... a ver. ¿Verdad? Está raro este desplazamiento. Por ahí Porque nos da esa lo de pregunta y estamos cagados. desplazamiento generalmente lo pone cuando son vectores a veces. A ver, espera un ratito. Pero desplazamiento y sumas repetidas. El de desplazamiento, bueno, no estoy seguro qué podría ser, pero podría ser los shifts, pero así, lo que dijiste, digamos, no te deja multiplicar otras cosas que no sean bases 2. Así que por ahí con el desplazamiento se refiere a eso, pero tal vez te fuera a poner simplemente múltiplos de 2, ¿no? Puede que sí, puede que sea algo así, digamos, para que sí puedas hacerlo con eso. Porque, por ejemplo, en este caso te dice... Pablo, Hola. ¿será que puedes resolver el modelo de examen del anterior semestre? Es que los prácticos que nos ha dado Valet semanalmente son
similares a los que ellos resolvían. Así que yo creo que el examen va a ser un poco similar a eso. Ay, ay, ay. Tienen. Yo te lo pasé ahí al WhatsApp ahorita. Ay, 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 lo acabo de ver. A ver. Está abriendo. Ya, a ver qué dice. Escribir un programa ensamblador, el cual defina el siguiente arreglo llamado A de números enteros sin signo de variable sin inicializar promedio. El programa calculará el promedio de los elementos arreglos que sean positivos, almacenando el resultado obtenido en la variable promedio. Al final de la ejecución del programa debe almacenarse el resultado obtenido en la variable global promedio. El programa debe contemplar un ciclo y usar obligatoriamente el modo de direccionamiento base más índice, trabajo individual favorito. Ahí ya. A ver, lo hacemos ahora entonces. A ver qué dice escribir un programa. Número de registro. Esto, carnet, edad. El programa, bueno, eso debe ser para que no copien, pero ya, a ver, vamos a empezar entonces, a ver, vamos a copiar Sí, todo está esto. fácil, eso es más difícil está lo del práctico. Lo del, esto de Por dos. acá, es que no sé si vaya a tomar algo de práctico porque esto es en 32 bits generalmente, pero esto sería, lo voy a buscar bien y se los mando por el grupo a qué se refiere con desplazamiento, porque seguramente esto debe estar en sus archivos antiguos cuando hacía con 32, porque creo que el práctico se ha olvidado actualizarlo. Pero que yo sepa, no, bueno, al menos no he visto algún modelo en el que haga multiplicar por sumas repetidas hasta En los ahora últimos en los exámenes, porque como ya avanzaron las multiplicaciones, les hace multiplicar con imul directamente. Generalmente eso es el fuerte del primer parcial, ¿no? Que multipliquen o que dividan. Por eso saqué, aquí en este caso, por ejemplo, hizo promedio, ¿no? En el que les resolví, hizo también división en cada elemento, ¿no? Y así va haciendo con... Más bien sería que practiquen harto ejercicios con mul y ejercicios con div. Y que siempre estén atentos a si les dice con signo o sin signo. Y a ver, lo vamos a resolver. A ver. ¿Ese examen es solo una pregunta? Sí, bueno, sí les va a hacer solo una pregunta en el que les sea este primer parcial. Por lo que es virtual, no ¿Vas a está... resolver solo eso? Sí, bueno, no me han pasado otro modelo más. Este más voy a resolver. Bro, antes de que empecé la pregunta 13 de lo que te mandaron en el grupo, ¿me puedes explicar un ratingo? La 13, a ver. Definir un número a nivel de double word y contar el número de bits que se encuentran en 1. Almacenar el resultado de memoria en una variable llamada 1. A ver. Número a nivel de double word y Supongo contar que el es número de bits que se encuentran. 8. Ya sé, ya lo entendí. Es esto de acá. Te dice que tenés que definir una variable en memoria, bueno, una variable, digamos, de b en memoria y, bueno, si querés la definís en byte para que así te guíes y, digamos, si la definís así, te dice que contés el número de unos que tiene esta variable. En este caso tendrías que retornar 3, ¿ya? Eso es lo que tenés que retornar, el número de bits encendidos. Eso es lo que se refiere el enunciado. Fácil. Ajá, eso es lo que dice. Lo Gracias. puedes hacer con shifts prácticamente, ¿no? Viendo Sí, hacer ajá. shift y el carry, ¿no? Gracias. Eso sería. A ver, ya, a ver, empecemos a resolver entonces el enunciado. Me pasaron. Bueno, me pasaron el mismo, creo. A ver. Ya, a ver, lo vamos a copiar y pegar esto para que esté ahí. Vamos a dar aquí. Pam, ya está. Ya, a ver, dice escribir un programa de ensamblador de 64 bits donde definamos el siguiente arreglo de 32 bits. ¿Qué? A ver, un programa de 64, el cual define un arreglo llamado A de 10 elementos con signo de 32 bits. Ya, qué raro. Bueno, nos dice que definamos el arreglo como un double, así que va a estar un poco más fácil, creo.
Y dice que el programa va a calcular el promedio de los elementos del arreglo que sean positivos, almacenando el resultado, de solo los elementos del arreglo que sean positivos, almacenando el resultado obtenido en la variable promedio al final de la ejecución del programa. Debe almacenarse el resultado obtenido en la variable global promedio. El programa debe contemplar un ciclo y usar obligatoriamente el modo de direccionamiento base más índice de trabajo. Ya, a ver, entonces nos dice acá que tenemos que agarrar solo los elementos que sean positivos. Y, a ver, el calcular el promedio de los elementos que sean... Sí, solo los positivos y sacar el promedio de los positivos prácticamente. Simplemente sería eso, ¿no? ¿Y cómo hacíamos para sacar el promedio de algo? Simplemente hacemos la suma y división entre el número de elementos que hemos sumado, ¿no? Entonces, digamos, lo que sacaríamos en teoría del arreglo sería el primer elemento, su número de registro obviamente siempre va a ser positivo, este de acá, su carnet que siempre va a ser positivo, su edad que siempre va a ser positiva y este de acá. En teoría tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elementos a dividir en el promedio y también todos esos vamos a sumar, ¿no? En este caso no nos pide multiplicación, pero nos especifica que tenemos que usar el modo de direccionamiento base más índice, ¿no? Bueno, este direccionamiento se refiere a, similar a lo que hicimos en el anterior modelo, solo que específicamente en esto tienen que usar un registro en específico. En el caso de la base, se refiere a la dirección base, por así decirlo, ya que es donde nosotros almacenamos la dirección y tiene que ir en el registro RBX o en el registro RBI, ya, en cualquiera de esos dos puede ir porque tienen la B de base y es como un formato, ¿no? Simplemente se pueden acordar con eso que ambos registros tienen la B de base y además de eso, para cambiar de índice tienen que agarrar y alterar el registro que tenga una I también. Bueno, eso no afecta, como vieron en el anterior enunciado, lo resolvimos con registros que nos vino nomás a la mente. Pero este direccionamiento es como cuando escriben formalmente, ¿no? Es para tener registros en específico nada más. Entonces aquí agarrarían y tendrían Con el SI. RCI y el RDI. Ah, no, aquí RBP, no, si no estoy mal. Se me fue. Y podrían tener uno de esos dos registros. Yo les recomendaría más que usen el RBX en vez del RBP. Aquí se me fue la I. Porque este RBP tal vez más adelante lo usen si es que se les ocurre usar otras cosas que van a usar más adelante, que es el stack y más cosas, ¿no? Así que mejor usen este de acá cuando hagan el direccionamiento base más índice. Y en cuanto a estos dos, cualquiera, ¿no? El RDI o el RCI pueden usar. Ya. Entonces, eso sería lo más difícil, ¿no? En cuanto a acordarse cuál es el base más índice. Aunque creo que, bueno, no me acuerdo si me habían dicho que creo que les deja sacar apuntes en el parcial. Pero bueno. No creo. No, es que no sé, una vez me dijeron y no sé si fue de broma o, o de verdad. Pero era como para que no copien, ¿no? Era como... En el fin del mundo, capaz. Bueno, entonces, en sus parcialitos no les deja sacar apunte. Nunca. Ah, qué sad. Bueno, no sé si habrá dejado cuando recién empezó esto de la cuarentena, pero me acuerdo que una vez lo mencionaba en el anterior semestre. Pero bueno, ya ver, hagámoslo. Voy a poner un nuevo archivo acá. Modelo 2. Le vamos a poner. ¿Este examen va a ser con cámara encendida? Eso te iba a preguntar cómo les dio el anterior semestre. Bueno, que yo sepa, no les hizo encender sus cámaras. Simplemente Ya copiaron todingos, entonces. fue como sus parcialitos. Así prácticamente es lo mismo. Solo que un parcial más fuerte. 100 seguro, entonces. Bueno, no sé, es que a veces lo que falta en este parcial es tiempo, creo. Porque si uno agarra y
con que no te sale el ejercicio uno ya no se pone nervioso y pierde tiempo y ya F, ¿no? Pero bueno, la cosa es intentar ir probando que te vaya dando todo de a poco, porque creo que cuando me tocó pasar la materia, yo en el segundo parcial creo que de nervioso, una cosa no me salió cuando lo corría, no lo supe solucionar y F0. Pero bueno, ya, no tienen que ponerse nerviosos la cosa. Y enfocarse, o sea, ir probando si pueden, ¿no? Hasta aquí estoy recorriendo todo mi arreglo, lo corren y si va bien, lo siguen haciendo, ¿no? Ya, vamos a ver. Vamos a declarar primero nuestro arreglo, que nos dice que se llama A. Y vamos a definir lo que es en 32 bits, ¿no? Nos dice que es en 32 bits. Lo vamos a anotar acá que... ¿Dónde está mi lápiz? Aquí está. Uy, ya, aquí. El arreglo A es en 32 bits, por lo tanto va a ser un double word, ¿no? The word. Entonces acá nosotros tenemos un definir double y vamos a empezar a definir todo nuestro arreglo. Lo voy a poner aquí abajo para empezar a copiarlo, ¿no? En el caso del... Uy, más chatito. Ya. Aquí. Ahí. Ya tenemos en el caso del primer elemento, tenemos un 1151, luego tenemos un registro cualquiera, luego tenemos el 319, luego menos 2200, luego 20764, luego el carnet, luego un número que es menos 609, la edad y 11990 y menos 55. Ya tenemos nuestro arreglo. Tenemos, bueno, ¿cuántos elementos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 elementos. Entonces, eso es lo que primero tenemos que concentrarnos, ¿no? En que vamos a hacer el loop, que era lo principal cuando estamos hablando de arreglos, que seguramente sí les va a entrar arreglos sí o sí. Así que aquí vamos a agarrar, lo primero que vamos a hacer es, bueno, limpiemos primero, ¿no? Vamos a agarrar y vamos a hacer sort de EAE, bueno, rax, y eso, que ni siquiera necesitaría hacer de eso porque vamos a usar números de 32 bits, pero las direcciones están en 64, así que igual hagámoslo así. Vamos a limpiar RDX y los registros C también, que se me olvidó aquí. Vamos a poner y luego, ¿qué vamos a hacer? Ahorita agarramos y movemos para hacer con el loop al registro RCX lo que es 10, ¿no? Porque esa es la longitud de nuestro vector. Aquí podemos poner ciclo, que se llama nuestro ciclo, obviamente. Y aquí vamos a agarrar y poner loop, ciclo. Y bueno, sin 2 puntos en el loop. Entonces con eso ya tendríamos aquí dentro que hace la vuelta, ¿no? 10 veces. ¿Qué es lo que tenemos que concentrarnos de este ejercicio? Que el modo de direccionamiento es base más índice, decía, ¿no? Entonces vamos a usar RBX para mover nuestro vector, ¿no? Que va a ser nuestra dirección principal. Entonces vamos a agarrar acá y vamos a hacer mover a RBX lo que es la variable A. Uy. Entonces movemos y aquí ya tendríamos la dirección de RBX, digo de A en RBX. Y con eso ya podemos empezar a hacer nuestro direccionamiento. Solo que el direccionamiento en esta ocasión ya no va a ser en el caso de, como hicimos en el anterior ejercicio, ¿no? No vamos a agarrar y sumarle directamente a ese registro, sino que tenemos que hacer el base más índice, que en este caso vamos a agarrar, aquí vamos a hacer lo mismo, ¿no? Vamos a sacar el elemento actual. Lo podemos sacar en RAX porque ese es el registro que vamos a usar para... Bueno, aquí no vamos a dividir, ¿no? Ah, no, bueno, al final sí. Lo vamos a acumular en RAX, vamos a mover a RAX y aquí ya vamos a usar el direccionamiento base más índice. Aquí está la base, que es nuestro registro base, y vamos a poner más ahí adentro. Y el índice, que sería un registro que dijimos que podemos usar, aquí lo teníamos anotado, RCI o RDI. Vamos aquí a limpiar
antes por si acaso, RCI, RCI. Y vamos a poner acá que se sume RBX más RCI, ¿ya? Y luego de eso vamos a tener lo que es el incremento de RCI según el tamaño. En este caso, 4. ¿cómo? 4. Ajá, en el caso de estas variables sería 4 porque estamos usando un double. Entonces ahora ya no vamos a sumar a un solo registro que teníamos antes un solo registro dentro del corchete, sino que vamos a aumentar el índice nomás. Vamos a poner aquí add RCI, 4. Y con eso va a ir incrementando una y otra vez nuestro elemento, ¿no? Lo va a ir moviendo dinámicamente. Entonces, hasta ahí ya tendríamos lo que es el referenciar nuestro elemento del vector. Faltaría hacer lo que es la condición, ¿no? Que nos indica en el enunciado. En este caso nos dice que solo sumemos los negativos, ¿no? Aquí dice bueno, los positivos, si no estoy mal, a ver, elementos positivos. Sí, entonces tenemos que almacenar en un registro o en algún acumulador, ¿no? Vamos a almacenarlo en RDX, o mejor en RX. De hecho, podemos hacerlo directamente. Aquí vamos a poner, en vez de un move, vamos a poner add. Ahí se va a acumular todo. Este va a ser el elemento actual. Lo vamos a acumular en RAX, ¿ya? Y siempre va a ir sumándose una y otra vez. Ah, no, pero no podemos hacer eso, no podemos hacer eso. Porque tenemos que preguntar si es negativo o positivo, ¿ya? Aquí tenemos que hacer lo de preguntar si es el elemento un positivo. Entonces, aquí agarramos y podemos hacer... Lo más fácil sería que usen las rotaciones, porque así no tienen que estar preguntando otras cosas, ¿no? ¿Ya? Porque, a ver, ¿cómo pueden usar la rotación? Un elemento es positivo o negativo de la siguiente manera, ¿no? Vamos a hacerlo con un byte para ilustrar nomás. Si tenemos un -1, tenemos lo siguiente, ¿no? FF. Eso en binario sería 1, 1, 1, todo lleno de unos, ¿no? Bueno, vamos a ponerlo bien. 4 unos a un lado y 4 unos al otro lado. Si tenemos un 1 positivo, tendríamos un 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1. ¿Qué es lo que hace que un número, o bueno, qué podemos diferenciar de estos dos cuando un número es positivo o negativo? Sería este último bit, que sería en teoría el bit de signo, que indica si un número es positivo o negativo. En el caso de los positivos va a estar en 0 y en el caso de los negativos va a estar en 1. Si nosotros hacemos una rotación, porque no queremos perder el número, vamos a hacer una rotación hacia la izquierda, que sería un roll. Vamos a agarrar y este 1 se va a ir al carry, ¿ya? Y así nosotros sabríamos si este número es positivo o negativo, ¿ya? Y luego de hacer la comprobación, vamos a volver al número a su estado original, que es el ROR, ¿ya? Porque vamos a hacer el ROR, vamos a tener el carry, vamos a preguntar con un jump de carry y luego recién vamos a hacer la rotación para volverlo a su lugar, ¿ya? Eso vamos a hacer. Bueno, aquí lo vamos a poner que el jump carry va a ser de intermedio. Ese jump va a ser para hacer nuestro if en teoría. No vamos a preguntar if es positivo o if es negativo. Para no estar preguntando si es menor que 0 y hacer otras cositas, ¿no? Es más fácil rotarlo. Entonces, aquí agarramos y pueden agarrar acá y vamos a rotar, ¿no? Está en RAX nuestro elemento. Vamos a agarrar y vamos a hacer roll, primero dijimos, de RAX en 1. Simplemente una rotación. Y se supone que hasta aquí ya tenemos en el carry, tenemos si es positivo o negativo, ¿ya? Entonces, si el carry está encendido, es un negativo. Y si el carry está apagado, es un positivo. Entonces vamos a hacer un jump not carry, ¿ya? Jump not carry vamos a poner es positivo. En el caso de que sea positivo, tiene que saltar a una cosa. Y luego de eso tiene que venir el else, ¿no? Else, JMP, no, bueno, es negativo, podemos ponerle. Porque si no hace este jump, tiene que hacer el otro. Y ya tenemos nuestras dos condiciones, ¿no? Ya, en el caso de que sea positivo, vamos a poner el número en su lugar. Aquí vamos a poner dónde va a saltar.
En el caso de que sea positivo, vamos a acumularlo. Bueno, podemos acumularlo en R8. Vamos a poner acá add R8. Bueno, lo vamos a limpiar mejor antes. SOR R8, R8. Y aquí vamos a acumular ahora sí. Add R8 con lo que debería estar en RAX, ¿cierto? Pero no lo hemos vuelto a su valor original. Eso no se tienen que olvidar en el caso de que usen roll. Tienen que rotarlo y aquí ya el número se deforma. Entonces tienen que volverlo a su estado. Incluso, bueno, no pueden hacerlo al ratito, porque si lo hacen al ratito puede que cambie sus banderas y mejor no. Así que ahí agarran el roll y antes de acumularlo, si es que fuera un positivo, agarran acá y hacen un ROR de RAX en 1 también. Y ya lo suman a R8 el RAX respectivo, ¿no? Y en el caso de que sea negativo, ya tendrían que hacer lo que es otra vez volverlo a la normalidad, ¿no? Aquí vamos a poner un jump que cuando termine el es positivo se vaya a fin if, le podemos poner, ¿no? Vamos a ver que vaya un fin if. Y en el caso de que sea negativo también tenemos que volverlo a la normalidad, ¿ya? Porque en el caso de que sea negativo, aquí faltaron los 2 puntos, se supone que no va a hacer absolutamente nada, simplemente va a pasar de largo de ese número y pero el número ya se deformó, ¿no? Y no queremos que, bueno, aunque en teoría, bueno, ni siquiera tendríamos que arreglarlo porque como no vamos a almacenar RAX y no estamos cambiando el número en sí en lo que es nuestra variable del vector, no es necesario normalizarlo siquiera en el caso de que sea negativo. Podríamos solo normalizarlo en el caso de que queramos guardar el valor. Así que, bueno, esto es redundante. Puedo quitar esa instrucción. Aquí, incluso todas estas de acá. Este jump fin if. Solo vamos a volver el valor a su valor original, válgame la redundancia. Es cuando nosotros lo guardemos, ¿ya? Si no, pues no nos interesa volverlo a la normalidad, ¿no? Porque no estamos referenciando a la variable en sí, sino a una copia. Entonces vamos a agarrar, lo rotamos, preguntamos si es positivo, lo sumamos y va a ir sumando, ¿no? Una y otra vez. En R8 lo va a acumular y con eso ya estaría lo que es la suma de los positivos. Ahora falta la última cosa que dice que tenemos que sacar un promedio, si no estoy mal, ¿no? Tenemos que calcular el promedio de los elementos que sean positivos. Entonces eso lo hacemos al final de nuestro ciclo. Se supone que todo está en R8, sumado. Y para que nosotros podamos hacer un promedio tenemos que dividir, ¿no? Entonces tendríamos que dividir entre el número de elementos que se sumaron en R8. Y no tenemos algo que controle cuántos elementos hemos sumado en R8. Así que tenemos que hacer otra suma más acá. Podemos hacerlo en R9. Vamos a hacer un sort de R9, R9, para que sea nuestro contador de cuántos elementos hemos sumado, cuántos son positivos, ¿no? Entonces aquí, al mismo tiempo que haga la suma en R8, vamos a hacer un inc de R9. ¿Ya? Así vamos a decir, entró uno, lo cuento y así sucesivamente. Entonces, con eso ya tendríamos 2 elementos para hacer nuestro promedio, ¿no? Nuestra suma y nuestro número de elementos. Así sacamos nuestro promedio, ¿no ve? Promedio. Creo que hay que guardarlo en una variable promedio que me olvidé de definir. A ver. Elementos. Sí, hay que definir una variable promedio que también tiene que ser un número en 32 bits y lo vamos a poner en el punto SS. Promedio, reservar un double, simplemente porque no es un vector, no es solamente un promedio. Bueno, entonces hasta ahí ya tenemos nuestros 2 elementos, ¿no? Tenemos, lo vamos a anotar, ya lo perdí. Aquí está. En R8 tenemos la suma. En R9 número de elementos. Ya, tenemos que dividir esos 2. Para poder dividir R8 entre R9 no se puede hacer, ¿no? Porque la división tiene su formato, habíamos dicho. Entonces tenemos que respetar ese formato.
Entonces vamos a agarrar y mover de R8 al registro respectivo en RAX. Pero ¿cuál es nuestro denominador? Nuestro denominador es R9. Aquí anotémoslo por si acaso. Ay, ahí se me fueron los tamaños. Estamos hablando de registros en 32 bits y estoy manejando los registros en 64. Ahí tengo que cambiar esto, ¿ya? Aquí se me fue y bueno, tampoco se dieron cuenta, pero lo vamos a corregir. Aquí donde sacamos el elemento actual va a estar mal, nos va a estar sacando de más porque estoy manejando una variable double con un registro quad. Aquí tendremos que cambiar RAX por EAX. En la rotación también tenemos que rotar EAX, obviamente. A ver, acá también EAX. Aquí en R8 sería R8D, que es la parte double. EAX, R9D, que es R9 double. Y aquí es ESI. Bueno, sí, ahora sí. Lo limpiamos todo por si acaso. Eso está bien. Y las direcciones sí están en lo que son 64 bits, ¿no? Aquí tendría que ser RSI nomás. Tenemos que sumarle a RSI 4. Es lo único que no tiene que cambiar, ¿no? Porque las direcciones están en 64 bits porque eso no puede cambiar de tamaño, ¿no? Las direcciones siempre son de un solo tamaño dependiendo de la arquitectura en que se esté trabajando. En este caso, en el ejercicio les dice que es arquitectura de 64 bits. Entonces, ya lo corregimos. Y aquí tenemos que fijarnos entonces, estábamos anotando para nuestra respectiva división, ¿no? ¿Qué tenemos de denominador? De denominador tenemos R9D, que es un registro de 32. Por lo tanto, en el numerador tenemos que tener 1 de 64, ¿no? Junto 2 de 32. Juntos tendría que dar 1 de 64. ¿Y cuáles son esos dos registros? Son EAX y EDX. Entonces tenemos esos dos. Aquí agarramos y tenemos que hacer eso entonces. Tenemos que hacer nuestros pasos que habíamos dicho, ¿no? En el anterior vez, bueno, no lo está anotado en esta pizarra, pero el primer paso era mover en este caso, EAX, EDX. Y el segundo paso ya era dividir, ¿no? El denominador. Entonces vamos a hacer esto. Esto lo hacíamos con la ampliada, ¿no? Movíamos a EAX y luego usamos el comando que es convert to para expandir nuestro número. Entonces vamos a agarrar acá. Y vamos a mover a EAX nuestro R8D, que es nuestro numerador. Y luego lo vamos a expandir, que en este caso tenemos un double. Vamos a hacer de un double a un quad. Y luego simplemente hacemos la división entre R9D. Y con eso ya estaría. A ver, no me fijé si la división... Bueno, debería ser con signo, no dice. Ya, son números con signo. Por lo tanto, la división es un IDIV. Y con eso ya estaría su promedio. ¿En dónde va a retornar su promedio? Una vez hayan dividido. En EAX, el div, que obviamente se va a hacer el resultado del promedio. Y en EDX, el mod. Este sería su promedio. Entonces ahí vamos, bueno, ese va a ser el registro que vamos a mover a nuestra variable promedio. Aquí al final agarramos y movemos a promedio lo que es nuestra variable R9, bueno, nuestro registro RAX, EAX se me fue. Y con eso ya estaría lo que es el ejercicio. ¿Hasta ahí alguna duda o pregunta? Bueno, era que frene al medio, pero se me fue. Perdón. La otra opción ¿Qué? sin ROR y roll es... ¿Cómo? ¿Otra vez? ¿Cómo sería sin ROR y roll, dijiste? Otra opción de ROR y roll sería con el compare, ¿no? Ajá, podrías comparar sí, sería el con número compare, ¿no? es mayor a 0 o es menor a 0. Podrías hacer acá, a ver, vamos a anotarlo, ¿dónde estaba nuestra comparación? Aquí.
Aquí hacemos roll, ¿no ve? Y luego hacemos un jump. Podrías hacerlo de esta manera. Podrías hacer acá un compare EAX con 0. Y si es mayor a 0, haces un jump greater, que sería con signo. En ese caso sería es positivo. Y lo mismo, ¿no? Solo cambiarías eso. Porque si lo comparas con 0 un número, y luego, bueno, ya no tendrías que hacer la rotación en este caso de acá. Eso sería la otra manera. Tendrías que usar los jump greeters, que es para números con signo. Ok. ¿Alguna otra duda o pregunta? ¿Le vamos a meter la ayudantía hasta las 12? No, es mucho. Ya estamos, bueno, nos estamos pasando, bueno, hicimos 2 ejercicios, 2 modelos y uno del anterior semestre. Les voy a pasar el tercero y bueno, me hablan si es que tienen alguna duda y todo eso. Mañana mismo lo vas a estar subiendo, ¿no? ¿El video? Sí, posiblemente hoy No, porque algunos dijeron que sí podía subirlo hoy. sí, de One. Ya, a ver, estamos... Ah, ya. Bueno, en teoría ya está. Quieren que el... Bueno, lo voy a correr de una vez para... Ya está abierta el CMD igual. Aquí agarremos, renombremos y ya estuvo. Vamos a ver acá. Pum. Este es el modelo 02. Y listo. Aquí cambiamos esto. Y ya estuvo. Oh. Control C. Control V. Ya está. Control C. Y control V. Ups. Ya está. Vamos a ver si al menos acumula correctamente, ¿no? Porque no sabemos el resultado de todo este montón. Aunque podrían sacarlo en la calculadora. Pero vamos a ver. Vaya, ¿por qué me tarda tanto en abrir? ¿Qué? Ah, ya. Vaya, está sufriendo mi computadora. 40, 30, 10. Ah, va, se me fue. 40, 15, 50. Y ahora sí. Vamos a agarrar, clic derecho, no origen acá y empezamos a debugar. Primero limpiamos todo, ¿no? Limpiamos, bastantes registros limpiamos. Y luego empezamos con lo que es la movida de registros, ¿no? Bueno, de direcciones. Movemos la dirección de A, que es nuestro vector, a el registro B. Eso para hacer el direccionamiento que nos pide, ¿no? Que es base más índice. Y vamos a hacer eso. Mueve ahí la dirección, que es la 40, 30, 10. Está bien eso. Luego movemos a SX. Bueno, dice A, pero ese es nuestro 10, porque está en hexadecimal. Eso es para hacer nuestro loop. Y luego de eso empezamos con el direccionamiento, ¿no? Que es base más índice. Aquí está base y aquí está el índice. En el caso de el índice, ahorita tiene un valor de 0, porque empieza en 0, obviamente, que es el índice 0. Y lo vamos a mover a EAX, que el primer valor sería un 1151. Bueno, no lo vamos a ver así, lo vamos a ver con su valor hexadecimal, pero si le damos doble clic, se ve el 1151. Luego de eso hacemos la rotación de EAX en 1 para ver si es positivo o negativo. Y en el caso del primero, deberías saltar a esta línea porque es un positivo. Vamos a ver si salta. Pan, agarra y saltó. Ya está bien, entonces lo va a rotar otra vez de vuelta y lo va a arreglar, ¿no? Ahí está, lo arregló y vuelve a hacer 1151. Y luego lo acumula en R8D, en el caso de, aquí está, lo va a acumular y listo. Y luego incrementa R9 para el número de números a acumular y luego sacar el promedio, ¿no? Aquí tenemos luego RCI, lo sumamos con 4, eso es para cambiar de índice, ¿no? Porque este es el que tienen que sumar. Cuando hacen base más índice, el que cambia es el índice, no la base, ¿ya? Entonces le cambiamos al RCI, le aumentamos más 4 para que sea el siguiente porque es en 32 bits y seguimos con el loop.
Aquí ya en vez de agarrar el primer elemento, debería tomar el registro que es 21, bla, bla, bla. Vamos a ver. Efectivamente, aquí está, 21, 80, 64, todo esto. Es lo mismo que teníamos acá. Luego rota. Aquí debería saltar también porque es un positivo. Lo hace, lo acumula, lo incrementa y vuelve al loop. Ahora el segundo elemento también lo debería guardar. También salta, está bien. Hace loop. Ahora el tercer elemento. Ahí debería llegar a este jump e irse al final. Y no hacer nada más. No debería hacer esta instrucción. Creo que no lo anoté mal, ¿o sí? A ver. Jump, 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 jump. Es negativo. No, está bien. Ah, claro, debería hacer esta instrucción porque tiene que pasar al siguiente elemento del vector. Entonces, vamos a ver si hace. Ven, aquí llegó hasta este jump. No se ejecutó este jump de acá, sino que este de acá. Y luego llega al final porque es un negativo. Y se lo salta. No lo acumuló. Solo hizo 3 elementos hasta ahorita, ¿no? Que eran este y este de acá. Y este ya lo va a meter al número. Uy. Este y este, 2 más va a meter. A ver, vamos a ver si lo hace. Aquí salta. Lo hizo. Lo acumuló. Hace 4. Y uno más. Lo acumuló también. Hizo 5. Y luego este se lo va a saltar. Se lo saltó. Y al final otros 2 más. Y uno al final que ya no se lo salta. Aquí 2. Sí. Lo acumuló. Este también lo acumuló. Y el último se lo salta. Está bien. Se lo está saltando todo. Al final ya empezamos a hacer la división, ¿no? Movemos a EAX el registro 8. En este caso tenemos 8S9 todo esto, que es nuestro acumulado, nuestra suma. Y lo movemos a EAX y luego tenemos que expandirlo con el CDQ. Eso va a hacer que se expanda acá. Bueno, en este caso es un positivo, así que va a expandirse positivo y no se va a ver mucho. Pero luego tenemos que dividir entre R9, que es el número de en este caso 7, ¿no? Y lo dividimos y va a darnos nuestro resultado en RAX. Ahí está. Y luego lo movemos a nuestra variable promedio que está en la 40, 70, 30. Vamos a ver. Está en 0 antes de eso. Y luego lo mueve. Ahí está. Es 4 números porque está en 32 bits, ¿no? Y está bien porque es el 01 EFD3996. Está de derecha a izquierda porque está en Lidolendian. Y ahí termina el ejercicio. Entonces está corriendo bien, todo bien este ejercicio. ¿Alguna duda o pregunta? ¿O todo bien? Matonianos en el examen. No puedo hacer eso. Me mataría el ingeniero. Guiño, guiño. 100 bolis de una. No puedo. No puedo. Mi ética no me deja. Lo siento, chicos. Nomás les puedo ayudar hasta que sus madrugadas que estudien. Me hablan nomás por WhatsApp si tienen problemas en algún ejercicio. Pero bueno, va a estar relativamente fácil, creo. O sea, practiquen harto operaciones con vectores y multiplicación y división. Pueden hacer... aquí les muestro otro modelo del primer parcial que tengo, si no estoy mal, a ver, para que practiquen. ¿Dónde está? A ver. Este de acá. Bueno, no se los puedo mandar por el grupo, así que se los voy a mostrar ahorita. Y le sacan screenshot, porque si se lo mando por el grupo, por ahí sí entra y el Inge ya no lo va a meter, digamos, porque la estoy mandando al grupo. Este de acá. Bueno, saquen el screenshot, si los que quieran. Ahí está, ese pueden usarlo para practicar. Está jodido. Bueno, solo son 3 multiplicaciones en cada elemento y ya. Sí, pues unas 3 multiplicaciones en cada elemento en loop y un promedio al final. Es casi similar un poco a esto. ¿Cómo? Meterle 1 hora más de... De verdad, viéndolo bien está fácil. Es casi similar a lo que hicimos, digamos. El promedio ya lo hicimos, ¿no? Sí. El elemento. Solo que aquí tienen que agarrar y como es un elevar, no es un elevar que tienen que hacer por
cualquier número, es un elevar fijo, digamos, este es constante y tienen que multiplicar 1 por 1 por 1, 2 por 2 por 2, 3 por 3 por 3 y acumularlo y sumarlo y lo al promedio es. Solo es cambiar una cosita aquí al medio, ¿no? Casi, por eso les digo que casi todo siempre va a Bro, ser vectores y multiplicaciones. si nos pregunta eso de desplazamiento, lo que le pregunté hace rato, ¿cómo le hacemos o le reclamamos? Lo de desplazamiento. Podrían preguntarle, El jefe pero a nomás. ver, es que yo creo que desplazamiento se refiere al coso, a lo que se llama los shifts, ¿no? Pero puede Y que da un no. valor fijo, ¿no? Elevado a la 2. Ajá, puede que les dé, o sea, que multipliquen siempre por el doble del número, digamos. O puede que no, no sé, pero no creo, porque hasta ahorita siempre el examen, el primer parcial siempre se enfoca en mover un vector, multiplicar, o hacer una operación como esa que hicieron de los números de así, ¿no? De agarrar x igual a a más b por c, algo así, digamos. Pero sí o sí les va a entrar multiplicación y división en algún punto. Y como vieron, casi todos los modelos tienen vectores, así que yo creo que eso más, digamos. Pero la de las sumas sucesivas en multiplicación, no creo, porque él lo que quiere es que sepan cómo usar el mul, digamos. No, no creo, pero lo voy a buscar bien para ver y se los mando por el grupo qué es eso de desplazamiento. Pero no creo que, yo creo que se refiere al desplazamiento lógico literalmente, porque es la única cosa que se refiere. Bueno, bueno, le sacaron screen a esto. Disculpa, Sí, sí. Ya. Sí. del anterior semestre tener los parciales completos de los dos grupos, si no me equivoco. Yo tuve el anterior semestre, la retiré por trabajo, pero algo me acuerdo que el ingeniero en estos exámenes anteriores te deja a Tony Mocha, o sea, libre que use el registro. Pero que yo sepa, el anterior semestre, unos exámenes que vi te condicionan, no te deja usar cualquier registro, te dice usar base más índice o usar tales registros. ¿Lo tenés? No sé si lo tenés. Sí, acabamos de resolver. Ese que resolví hace ratito es de Sí, la anterior semestre. había otro donde era, si no me equivoco, te daba pues la flechita a la derecha, izquierda, incluso nos chipaba, me acuerdo, no sé qué operadores, ¿no? No sé si lo tenés ese. No sé de qué modelo será ese, la verdad. No lo conseguí. Si no me equivoco, es de martes y jueves. Martes y jueves yo estaba en ese grupo. No sé si lo tenés. No lo tengo, la verdad, ese modelo. Igual justo ahorita pregunté a dos y creo que eran del mismo grupo, creo, y justo los que me enviaron ahorita igual eran el mismo modelo. Sí, porque ese también fue cojudito, ¿verdad? Lo ves fácil, pero te condiciona mucho. A ver, voy a ver dónde lo encuentro. Sí, pero, pucha, no lo tengo, la Te verdad. lo mando y me lo explica unos detalles, porfa. Y después, si lo Bueno, encuentro, dale. cuando yo retiro. Si el primer parcial es fácil, lo que caga el segundo, ahí te frega. Practique más que todo velocidad, porque creo que velocidad y no ponerse nervioso es la cosa en este examen. Terminarlo en 1 hora, porque a veces uno la piensa mucho y se atrasa. ¿Cuántas preguntas sabe dar? Una, solo es una, así como esta. Esto es El un error, modelo exactamente, él agarra y te manda este Word y tenés que el error, responderlo. el error que uno codifica para al final recién hacer prueba y ahí es donde te hace bola. Solo es un enunciado, así que mucho trabajo voy a reiterar. Oye, se puede. Incluso si se tiran en uno se puede, porque como es 0 o 100.
Mucha esperanza. Se puede. Denle, chicos. Bueno, ¿alguna otra duda o pregunta? O... el código. Ahí, a ver. Vamos a borrar y se lo vamos a pasar. Aquí. Ajá, abrir otro GIST. Oh. Esperen un ratito, estoy cargando. Uy. Ay. Ya está. Aquí modelo 02.sm. Y ya está. Ahí está. Ese es el código de este segundo modelo. Que más les sirve practicar, la verdad. Pero, miren, chicos. Bueno, si no hay otra duda o pregunta, hasta ahí sería la auxiliatura de hoy. Espero que les vaya bien y que les sirva a todos los dos modelos que hemos hecho. Planeaba hacer uno, pero ahí está, hicimos dos. Y bueno, espero que les vaya bien, chicos. Concéntrense, practiquen. Tienen 12 horas. Gracias, viejo. Nos vemos. De nada. Gracias. De nada, de nada. Nos vemos. Pero... Bueno, no creo que esté despierto. Bueno, no sé. Es que en teoría no deberían poder consultarme, ¿no? En el examen, pero no sé. Bueno, depende de si estoy despierto o no. Generalmente estoy estudiando hasta tarde y me despierto tarde. Dale, lo voy a subir ahora el video. Bueno, 100 llamadas y despertar. Lo silencia el celular después. No sé. O sea, obviamente no voy a agarrar y hacérselo el ejercicio, no, pero a ver, vamos a ver. No. Mucha ayuda tampoco, pues no soy un matón. Vamos a ver, bueno, ya. Examen en grupo. Bueno, ya, a ver, suerte chicos, entonces ya me voy a ir saliendo de la llamada. ¿Verdad? Ética, chicos, ética. No puedo hacer eso. Así que hasta antes de su examen, mándenme sus dudas y todo eso. Bueno, nos vemos chicos. Nos vemos. Chao, chao. Ahora sí me salgo.